Escribir, a ver, no, pues después que me gradué de abogado, porque estudié Derecho en Colombia, empecé a escribir. Eso fue, sí, tengo más o menos unos 30 años de estar escribiendo. ¿Cuál ha sido su inspiración? Pero más que escribir, lo que he hecho son puestas escenas de teatro. De esas puestas se derivan los textos. Esos textos son lo que se llaman guiones teatrales. Y esos guiones teatrales es a lo que se llama dramaturgia. Bueno, la vida es la que inspira todo, la vida con sus vaivenes, sus subidas, sus bajadas, sus depresiones, sus alegrías. Yo no puedo hacer nada que esté fuera de los seres humanos porque son quienes me nutren. La vida es la que me nutre, con todos sus zigzag, con todos sus altibajos. Eso es. ¿Qué fue lo primero que escribió? Como le decía a Fernanda, lo primero que escribí fueron artículos en los periódicos, que es donde uno se ejercita como para aprender a escribir. Escribir es un oficio bien difícil cuando se intenta escribir bien. Entonces el periódico, escribir en un periódico, que es algo muy superficial, sirve al menos para adquirir una técnica de escritura, ¿no? Entonces primero fueron artículos en los periódicos, después escribí mi tesis de doctorado en Colombia, que es un ensayo grande. Ahí fue la primera experiencia fuerte de escribir un texto de 100 páginas. Luego mi tesis en la Sorbona, en París, también fue otra tesis que demandó 3 años de investigación y casi 6 meses de construcción literaria. Luego, después de cada obra de teatro, en el mismo proceso en que se monta la obra, se va escribiendo la obra. Pero para contestar su pregunta, ya más concretamente, comencé a escribir en los periódicos. Notas, cosas, impresiones, críticas, eso. Bueno, cuando es para la prensa, los artículos pueden tratar de cualquier tema. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre los cohetes, sobre la prohibición de la quema de pólvora en Tegucigalpa. Otras veces puedo escribir sobre el fútbol, cuando es para la prensa. Pero ya escritos mucho más serios, como los ensayos, que suelen llevar 40, 50, 100 páginas, ya los temas son mucho más seleccionados. Por ejemplo, el tema de la identidad cultural. Yo he escrito mucho sobre la identidad cultural en América Latina. Y también guiones de teatro que se refieren a temas específicos. Por ejemplo, la muerte de un estudiante que se llamó Richie Mabel es una obra de teatro. El SIDA es tema para una obra de teatro. La recuperación de la cultura de los garífunas y de la memoria histórica de los garífunas es otra obra de teatro. La historia de la minería en Honduras es otra obra de teatro. Entonces los temas ya son más específicos. Al tanto que cuando se escribe para la prensa los temas son variados. Depende de las ganas y del tema que usted quiera tocar. Como le decía, son ensayos los más importantes vinculados con la identidad nacional, sobre todo la nuestra, la hondureña. Entonces hay uno que se llama Historia e Identidad en Honduras. Hay otro que se llama Culturas Populares e Identidad en Honduras y América Latina. Hay otro que se llama El cuerpo y su memoria como arma de resistencia, el cuerpo como arma de resistencia. Digamos que esos son los ensayos, algunos de ellos han sido publicados en México, otros en España y otros aquí. Y en el teatro, como le mencioné antes, pues el problema de la sexualidad, el problema de la educación, el problema de la identidad cultural, el problema económico de Honduras, el problema de la minería, el problema del SIDA. Esos son los temas en que me he abocado
para hacer montajes teatrales y para escribir los guiones. Fue en Colombia, en un artículo en un periódico, cuando salió la primera publicación me vi muy feliz, pero eso ha de haber sido por los años 69, 68, por ahí, cuando estudiaba en Bogotá. ¿Y de qué fue el artículo? Siempre fue una crítica que hice de arte. Yo escribía mucho sobre arte en Colombia, sobre arte y sobre política. Esos son los dos temas que he abordado con más insistencia. Y a lo largo de su carrera, ¿cómo ha sentido el apoyo de las personas? Pues depende, aquí pues nada, el apoyo gubernamental es casi inexistente. Por lo que le decía a Fernanda, que aquí los organismos encargados de promover las actividades culturales suelen estar dirigidos por gentes analfabetas e incultas, que no tienen idea de lo que puede ser una obra cultural o una obra de arte. Y la cultura, como la salud, como la educación, debe ser promovida por el Estado, porque es un derecho de los ciudadanos a consumir bienes culturales. Eso por un lado. Por el otro, como hay una historia de desidia en el país, de ausencia de institucionalidad, de me vale, las gentes, los ciudadanos, la ciudadanía, por un factor educativo, pues no les acostumbran a presenciar o a leer o a ver un cuadro, a leer un texto, a ir a un concierto, porque siempre se ha considerado como esas cosas como inútiles para la formación de una persona, al tanto que en otros países, en cualquier país, la educación artística y cultural va paralela a la enseñanza del alfabeto. Entonces eso ha generado que haya un desinterés de los jóvenes, de las gentes, por las actividades culturales. Esa es, digamos, para contestar su pregunta, se puede resumir diciendo que aquí la lucha por insertar la cultura como una forma de comportamiento es una lucha muy dura, porque usted está luchando contra la indiferencia de las gentes que no tienen culpa, sino que no han recibido los estímulos en su educación para que se interesen por las cuestiones de cultura, la desidia en general de la ciudad y del país, y por otro el abandono del gobierno a las cosas culturales, ¿no? Y le repito, consumir cultura es un derecho ciudadano. Usted tiene derecho a que el Estado le ofrezca productos culturales. Ninguna de esas cosas se da en el país. Bueno, yo creo que poco a poco se va a ir rompiendo ese cerco de ignorancia y de indiferencia. Y a mí me parece que los jóvenes actualmente ya sienten un poco más de preocupación que las generaciones anteriores. Y el mensaje que puedo darle a los jóvenes es que exijan que les ofrezcan productos culturales para consumirlos. Le exijan al Estado que se preocupe por implementar una política cultural que no existe en el país. Le exijan a los medios, a las televisiones y a las radios y a los periódicos, conceder espacios para divulgar la cultura, para estimularla, para incitarla. Esa es la lucha de los jóvenes, es que este país, el nuestro, algún día pueda verse la cultura como algo cotidiano, como algo necesario para la formación de la vida. Eso es.